Buenas noches. Bueno, una emisión de Canal del Sistema. Primero un avisito parroquial, como decíamos el otro día, de que estamos cargando los videos a la página de Reconquista TV. Ya están cargados creo que son 9 videos de La Otra Historia, el programa que se hizo en el 2014, cuando segundo año que yo estuve en TLV1. Devuelva, cuando buscan el índice, ahí ponen videos de La Otra Historia y ya están cargados los 9 videos. Bueno, del submarino voy a hablar al final del programa. Vamos a empezar con un artículo de Miguel Croseri que salió en el diario Contexto, donde habla de la ocupación militar de Estados Unidos. Un dicho alegórico en forma de pregunta se refiere a una manera posible de disimular una situación determinada, escondiéndola detrás o debajo de otra. El dicho, conocido por muchos, pregunta: ¿cómo se hace para que nadie vea un elefante en un lugar que está lleno de gente? La respuesta es que en ese lugar haya 100 elefantes. Es decir, que entre otra multitud de animales de ese tipo, nadie miraría a uno solo en particular. La derecha sistémica argentina y sus respaldos internacionales, como parte de su plan destinado a remodelar radicalmente el país para ponerlo al servicio de los intereses del bloque del poder dominante mundial y del capitalismo financiero transnacionalizado a nivel global, está aplicando minuciosamente ese método. Entre los 100 elefantes de las llamadas reformas que intenta perpetrar el gobierno de Mauricio Macri, hay algunas que nadie mira, pero que son animales enormes. Se trata de medidas de militarización del territorio nacional y de reglas salvajes para el comercio exterior, que significarán pasos determinantes en el rumbo que lleva el país hacia un nuevo abismo. La violenta ofensiva no solo ataca las condiciones de vida de la población, porque impedirán el desarrollo económico y aumentarán la injusticia social, lo que ya es extremadamente grave, sino además porque volverá a poner a la Argentina, como ya ocurrió bajo el gobierno de Carlos Menem, en un lugar de colonia sometida a las estrategias económicas, militares y geopolíticas de Estados Unidos y sus aliados de Europa. El sálvese quien pueda, que se instalaría en la estructura industrial del país y por lo tanto en la fuente de trabajo de millones de personas, sería la aprobación del Pacto Mercosur-Unión Europea. Ese dispositivo de dominación comercial y financiera favorable a los conglomerados capitalistas transnacionalizados y contrario a los intereses de la producción nacional y la soberanía de las naciones del sur continental, cobró un nuevo impulso la semana pasada. Los cancilleres de Argentina y de Uruguay, junto con el del gobierno de facto de Brasil, se unieron en Brasilia con el vicepresidente de la Comisión Europea y aceleraron a fondo con las negociaciones. En signos de poder e impunidad, acordaron apurar todo el proceso para que el acuerdo sea firmado antes de fin de año. Algunos sectores del empresariado industrial argentino empezaron a darse cuenta de que los resultados de un pacto comercial de ese tipo pueden ser demoledores. En cambio, hasta el momento no hubo ninguna reacción pública de los sindicatos que representan, o debieran representar, a trabajadores de la industria. Otra de las medidas que está pasando inadvertida como un elefante entre 100 es el ingreso a nuestro territorio de tropas norteamericanas y de cualquier país cuyo gobierno responda al mando del complejo militar industrial estadounidense. Un factor de poder que permanece más allá de quien sea el presidente. La excusa, como es habitual, es que serían autorizadas para realizar ejercicios militares. La decisión del gobierno pro-norteamericano de Macri está a punto de concretarse con total ausencia de un debate plural en la sociedad y con la complicidad de una dirigencia política que velozmente abandona cada día su representación democrática y se constituye a sí misma en una corporación que defiende sus intereses
negocios y privilegios a costa de los intereses, derechos y necesidades de la ciudadanía que de buena fe los elige como gobernantes o legisladores. El ingreso de tropas extranjeras casi consigue aprobación el miércoles pasado en la Cámara de Diputados de la Nación. La estrategia siniestra del macrismo pretendía incluso que se votara dentro de un paquete cerrado, junto con otros numerosos proyectos de cualquier tipo. Muchos elefantes para que nadie mire a ninguno en particular. El decoro, la dignidad y responsabilidad de algunos legisladores de la oposición había exigido que el tema se tratara por separado, sacándolo del hermetismo antidemocrático, inmoral, inescrupuloso y violento del paquete cerrado. La demora en la aprobación de diputados, según todo indica, es un tropiezo menor ante una decisión que avanza con total velocidad y peligrosidad. Esto es así porque el ingreso de tropas extranjeras ya fue aprobado por el Senado hace 2 meses. En esa Cámara, donde Cambiemos tiene una presencia ínfima, que aumentará a partir de diciembre como resultado de las elecciones, pero no dejará de ser minoritaria, la complicidad necesaria para hacer realidad los planes de Macri y de toda la derecha está a cargo de la mayoría del bloque del PJ Frente para la Victoria. Pacto PROCA. El prooficialista Miguel Pichetto, quien se siente un prócer de la República y espera reconocimiento de la historia por garantizar la gobernabilidad, encabeza el grupo apoyado por la mayoría de los gobernadores peronistas que en los casi 2 años de gobierno macrista han avalado todas las tropelías del oficialismo que está devastando a la nación. Los ejercicios militares encabezados por Estados Unidos en Argentina, en primer lugar uno llamado Cormorán, fueron aprobados por el Senado el 7 de septiembre por 47 votos a favor. En gestos honorables, solo votaron en contra la senadora Magdalena Darda del Frente Progresista de Río Negro y María Inés Pilati Vergara del Frente para la Victoria del Chaco. Más de 20 miembros de la Cámara estaban ausentes. Los cagones de siempre a los que les seguimos pagando el sueldo. Esta vez en una denuncia tan digna y valiosa y valiente como solitaria y reveladora, por contraste, de la inexistencia de expresiones políticas que defiendan al pueblo y a la nación ante el avasallamiento del gobierno. El portal ARG Noticias alertó que estas fuerzas militares extranjeras llegarían para custodiar los intereses de Lewin, Benetton, entre otros. En ese contexto de extrema debilidad, si Argentina ingresa a la nueva fase de militarización dirigida por Estados Unidos, la paz interior estará en peligro y se generarán las condiciones que coloquen al país como partícipe y o como escenario y o como blanco, cualquiera de estas alternativas y de otras más separadas entre sí o combinadas y simultáneas, para las guerras, el terrorismo internacional y toda la forma de conflictos violentos. Una monumental y luminosa investigación de la periodista Thelma Luzzani, volcada en el libro Territorios Vigilados, y cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica, documentó en 2012 más de 70 instalaciones de ese tipo en el sur del continente. De tales bases militares pertenecientes a Estados Unidos y en el caso de Malvinas a sus aliados ingleses de la alianza armada que lleva por nombre OTAN, ninguna se encontraba ubicada en la Argentina, excepto precisamente la del territorio usurpado de Malvinas. Ni tampoco en Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay ni Venezuela, donde desde ese tiempo, hace 4 años, sus gobiernos no lo permitían. La mayoría estaba sentada en Colombia y en Puerto Rico y en otros países de Centroamérica. Hoy y en el futuro todo puede ser distinto. No solo las reformas laboral, jubilatoria e impositiva llevan a los argentinos a una nueva catástrofe histórica. La élite gobernante de nuestro país y sus cómplices del Congreso le están abriendo la puerta al armamentismo y sus negocios, a una mayor dominación norteamericana sobre nuestra patria y a la guerra y sus calamidades humanitarias, imposible de imaginar un abismo peor que es. Y algo relacionado, para que observe Macri y todos los que lo votaron, el 41% que lo votaron, un artículo de Luis Martín Millán, cómo Estados Unidos se saca la careta.
Esto es lo que votó el 41% de la gente, y esto es a donde Macri va a buscar sombra. Vista la pronta liberación por el ejército militar sirio de la ciudad de Al-Raqqa, tanto Estados Unidos como algunos aliados han facilitado el escape de los terroristas de tal zona. El informe reciente de la agencia británica BBC, redactado por Quentin Somerville y Ryan Dalati, se ha confirmado pruebas de que la llamada coalición liderada por Estados Unidos está ayudando a huir a los terroristas de Leil, también llamado Daesh en árabe, de la ciudad de Al-Raqqa, casi lista para ser liberada por el ejército militar sirio. La BBC ha revelado detalles de un acuerdo secreto según el cual cientos de miembros del ISIS y sus familias escapan de Al-Raqqa bajo la atenta mirada y la protección de la coalición liderada por Estados Unidos y el Reino Unido, y de las fuerzas lideradas por los kurdos que controlan la ciudad, indica el artículo titulado El sucio secreto de Al-Raqqa. Aunado a esto, la noticia ha detallado que el convoy terrorista que ha podido huir de esta ciudad incluía a algunos de los miembros más notables del Daesh. En general se pudo concretar que al menos unos 250 terroristas que dejaron la urbe, con 3.500 familiares, y agrega. Y este movimiento incluía unos 50 camiones, 13 autobuses y más de 100 vehículos de la banda Takfiri. Precisando que a pesar de un acuerdo para llevar sus armas personales, los combatientes del ISIS tomaron todo lo que podían transportar, 10 camiones cargados con armas y municiones. Esta gente es a quien Macri le abre la puerta. Dejá entrar a los yanquis acá, Mauricio. Dejá entrar a los yanquis acá. Dejaron entrar, para que te hagan lo que hicieron en Siria. Que posiblemente estés de acuerdo con eso vos. Cáguense muriendo. Un artículo salió en foroenlibertad.com. Echeverri, nuevo ministro de Agroindustria, dijo textualmente: no pretendan frenar la producción en nombre de una imaginaria pureza ambiental. Quienes conocen a Mauricio Macri dicen que los intensos discursos de Luis Miguel Echeverri en la rural durante el kirchnerismo despertaron admiración en el mandatario, y aunque nunca se convirtió en su amigo personal, siempre se lo imaginó haciéndose cargo del Ministerio de Agroindustria. Ahora, casi 2 años de haberse llegado al poder, el deseo del presidente se ha cumplido. Echeverri es un hombre del sector, conoce los problemas, ha estado en todas las discusiones y forma parte del núcleo que considera el presidente que tiene que ser parte de esta gestión. Explica Darío Chiesa, presidente de la Confederación Rurales Argentinas. Y hay que resaltar que tuvo el apoyo de todas las sociedades rurales, absolutamente todas. La decisión no ha pasado desapercibida para nadie. Se trata del arribo al gobierno del máximo referente de la asociación que nuclea a los principales representantes del campo. Uno de los representantes favorecidos por las políticas de reguladores de Cambiemos, inició desde que plantó bandera en Casa Rosada. Me voy a esforzar para poder asumir esta responsabilidad y cumplir un servicio a la altura de lo que significa la producción de alimentos en este país. Debemos trabajar mucho para que todos los productores de la Argentina puedan expresar su potencial, aseguró tras la designación Echeverri, que desde la primera hora manifestó su apoyo al rumbo económico del actual gobierno. Conseguimos derribar un mito. Ocurrió lo que siempre dijimos que iba a suceder. La quita de retenciones generó confianza y un incentivo para la producción. Muy bien. A lo largo de su gestión al frente de la sociedad rural, Echeverri siempre fue un fiel defensor del agronegocio, impulsado por los grandes terratenientes nacionales, mientras que su relación con los sectores menos eficientes, o sea, aquellos que en verdad no se alimentan, estuvo marcada por la distancia. Pocas veces se ha mostrado preocupado por la aplicación indiscriminada de agroquímicos, el incremento exponencial de los cultivos modificados, la ampliación indiscriminada de la frontera agropecuaria y la situación de los pueblos fumigados. El agroquímico, por ejemplo, no es ni mejor ni peor que cualquier producto que tenemos abajo de la alacena de la cocina, del detergente, de la lavandina, del mata mosquitos y mata cucaracha.
Si estos elementos cotidianos se los manipula mal o se los toma y se rocía, evidentemente les va a causar un daño, llegó a decir. ¿Sabes qué pasa, Echeverri? A estos elementos generalmente se los manipula bien. Porque uno le echa a donde está el hormiguero. No anda rociando por la casa en la grieta de las criaturas. Estás hablando pelotudeces. Aún así, Echeverri también es de lo que asegura que el cambio climático tiene brutales consecuencias y que hay que ser, mira la hipocresía, y que hay que ser previsores y dar sustento al Acuerdo de París en 2015. Sin embargo, para él la búsqueda de un mundo más sustentable tiene sus límites. No por ello debemos caer en planteos agoreros y apocalípticos que pretendan frenar la producción en nombre de una imaginaria pureza ambiental, que puede ser hija de la ideología, pero no del realismo y la sensatez indispensable al que hace el cuidado de la tierra. Hipocresía al palo. Forjado como dirigente patronal de las estancias enterrianas, Echeverri jura que sin los productos transgénicos habría mucho más hambre del que hoy existe. Nosotros ayudamos a producir alimentos, justifica y recomienda. Debemos estar contra la desmesura, tanto la que proviene de la avaricia como la que resulta de un ambientalismo furibundo y renegador del auténtico progreso. La imaginaria pureza ambiental, esa que surgiría de ideología pero no del realismo y la sensatez, tal vez no sea otra que aquella postulada por quienes proponen formas naturales de producción, sin dependencia de paquetes tecnológicos, venenos y patentes para las semillas. La agroecología, sensatez y realismo tiene de sobra, mucho más que el actual modelo suicida que busca su poder económico en la venta de commodities. No hay nada de agorero y apocalíptico en quienes señalan la realidad de los pueblos fumigados o en quienes hacen estudios técnicos que revelan cómo la mayor parte de los productos que consumimos tienen lo que no deberían tener: tóxicos. Y el auténtico progreso al que alude el flamante ministro, ese que debe estar a la altura de lo que significa la producción de alimentos, es una falacia sacada del manual de Monsanto. No alimentamos al mundo, sí a chanchos chinos y a tanques de combustible. Yo no respondo a este señor que promueve la muerte en su propio beneficio. A partir de 2002 y 2003 se empezaron a multiplicar los niños que nacen con malformaciones. Así lo denuncia Medardo Ávila Vázquez, un médico pediatra y neonatólogo que dirigió las terapias intensivas de los niños recién nacidos en el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es además docente de la Facultad de Ciencias Médicas de esa institución y también coordina la red de médicos de pueblos fumigados. Los agrotóxicos involucran a 12 millones de personas en Argentina, que viven principalmente en zonas ojeras, y eso ocurre sobre todo en pueblos pequeños de menos de 50.000 habitantes, donde se fumiga cada 15 días, y los vecinos se acostumbran a dolor y ardor en los ojos. Ávila Vázquez subraya que la incidencia de problemas cardíacos, conflictos neurológicos, síndrome de Down o malformaciones fue siempre baja en los niños, del 2%. Pero a medida de que otro modelo económico se asentó en el país, la salud de los más vulnerables empeoró drásticamente. De pronto empezamos a tener mucho más chicos y en algunos meses del año casi todos los pacientes de neonatología estaban mal formados. Empecé en 1987 y esto antes no se veía. En otoño y en invierno los hijos engendrados en la primavera anterior tenían una tasa de malformaciones tan alta que ocupaban casi toda la unidad de terapia intensiva neonatal. La madre de esos niños vivían en zonas que estaban en contacto con los agrotóxicos o cultivos transgénicos. El síndrome de Down es mucho más frecuente en los pueblos fumigados. También la gastroquisis o unfalocele, que son lesiones de la pared abdominal por lo que el niño nace con el intestino y otros órganos afuera del cuerpo. Las hernias diafragmáticas sobre el tubo neurológico de la médula espinal sin cerrar se acrecentaron. Algunos nacen con un enorme quiste en la espalda. Esos niños no tienen movilidad, no van a caminar nunca. Mientras una familia se enriquece vendiendo soja, otros tienen la desgracia de tener niños malformados porque la madre estuvo expuesta a esos venenos. Es una gran inequidad.
Junto con otros colegas y académicos, Ávila Vázquez logró demostrar que en las zonas donde hay más glifosato hay más cáncer. Por citar un ejemplo más con datos de la Organización Mundial de la Salud, mientras que en el resto de la Argentina 115 de cada 100.000 personas mueren por esa enfermedad, en la zona núcleo la cifra proporcional tendría que ser 383, 3 veces y medio más. El entrevistado profundiza la hipótesis. Investigadores del CONICET y de otros países mostraron cómo en ratas usando glifosato había alteraciones tóxicas en el núcleo de las células. Es decir, funcionan de otra manera, se convierten en mutantes. Entonces las células de nuestro propio cuerpo empiezan a hacer otra cosa, porque se enloquecieron, cambiaron su código genético tras ser alteradas sus sustancias químicas. Si esas células no son eliminadas y se reemplazan por otros normales, pueden desarrollar un cáncer. Vale mencionar que la Organización Mundial de la Salud reconoce que el glifosato es cancerígeno. En 2010 y 2015 se realizaron congresos médicos en pueblos fumigados de todas las provincias argentinas. Profesionales con décadas de experiencia señalaron ciertos patrones comunes. Al compartir estas experiencias y registros y con respaldo, además de mediciones propias, el experto concluye: en los pueblos fumigados la tasa de abortos espontáneos en mujeres con edad reproductiva está entre un 10 y un 22% en el periodo de los últimos 5 años. En las ciudades el promedio es del 3%. La Pampa húmeda es la zona con menos necesidades insatisfechas, buen acceso a la educación y gran estándar de vida. Sin embargo, muchas mujeres jóvenes, aparentemente sanas, pierden sus embarazos. Mientras los medios argentinos de mayor difusión callan y la clase dirigente otorga concesiones, la avaricia empresarial mata de noche y de día con este crimen a cuentagotas. Para describir este fenómeno capitalista, el informe también señala que un 50% de los plaguicidas aplicados se dispersan en el ambiente sin llegar a los blancos pretendidos. ¿Escucharon esto? Un 50% de los plaguicidas aplicados se dispersan en el ambiente sin llegar a los blancos pretendidos, con una proporción muy alta en canales, lagunas y arroyos, por deriva, lavado de lluvias. Después se escurre lavado de lluvias y riego. En aquella región viven más de 624.000 habitantes. Por si no se entendió, al presente momento, miles de personas en Argentina consumen agua y alimentos contaminados. Y Entre Ríos es una de las provincias más contaminadas, lo hemos dicho varias veces, que ahí este hombre sale de Entre Ríos. Son los cómplices que tiene Monsanto. Y Macri los junta a todos, es un imán, ¿no? Dios los quería y Macri los junta. Mire cómo los junta. Mire cómo los junta. Aquí hay un artículo de Política Argentina. El nuevo embajador en Estados Unidos. El presidente Mauricio Macri designó a Fernando Boris de Roa como nuevo embajador argentino ante Estados Unidos. El empresario se hizo millonario vendiendo pollos y limones y desde el 2011 directivo de Argentina de la empresa belga Expo Fruit, que el año pasado cerró 2 plantas en el país. En su extenso currículum se destacan varios cargos ejecutivos: presidió la cerealera Continental, condujo en los 90 a una de las principales procesadoras y exportadoras de limones tucumanos, San Miguel, y fundó la avicultora ABEX Sociedad Anónima. Además fue subsecretario de Inversiones de Horacio Rodríguez Larreta entre marzo y diciembre de 2016. Antes de seguir, a un pequeño comentario. Con este currículum lo nombra embajador del país más importante del mundo. Yo honestamente soy un severendo idiota. Yo pensé que como mínimo en Estados Unidos alguna vez sí teníamos un embajador de carrera, ¿no? El país más importante del mundo. Miren a quién manda el embajador ahí. Por eso después nos la meten de parado. Porque nosotros, cuando le mandamos a los embajadores a ellos allá, ellos también están tomando la señal. Lo que nos importa a nosotros es esto. Sigamos. Porque este señor tiene otro currículum también. En 2011 llegó a la filial Expo Fruit, la empresa belga líder en exportación de frutas, que el año pasado cerró 2 plantas de empaque en General Roca y Ayer, en Río Negro. Como consecuencia quedaron en la calle los 260 trabajadores. Pero además, este hombre está denunciado por la desaparición de varios empleados en su finca de Alto Valle. Reclutaba personal en el norte del país,
tanto aborígenes como personal criollo, que eran explotados laboralmente hasta el punto del trabajo esclavo. Y por lo menos 3 de ellos que protestaron y organizaron alguna medida de fuerza se reporta con desaparición forzosa. Por supuesto, la forma de explicar esto y tratar de zanjar la responsabilidad es tercerizar la tarea y culpar luego a esas empresas. Pero he aquí que hay una relación de renovación de contratos entre esas pseudoempresas y Fernando Orís, a pesar de las denuncias, que todo conlleva a comprobar que se trata de empresas fantasmas. Si yo terciarizo con una empresa y esa empresa después me la acusan de todo y yo renuevo contratos con esa empresa y tiene 4 patas, cola y ladra, viejo, es perro. ¿Qué vas a hacer? Es perro. Esta es la gente que nos gobierna, ¿no? Esta es la gente que votó el 41% de la población. Que ahora van a pagar la luz, por supuesto, con un acto de patriotismo, van a pagar la luz con el 70% de aumento, gas con el 50% de aumento, todo. Era un acto de patriotismo. Por la causa nacional que bandera Macri, esta gente que lo votó, como la mayoría de los jubilados que lo votaron, ahora le van a hacer la colita a todo, pero bueno, lo votamos, dijo. O sea, aguántensela, a llorar al campito. Sigamos con la gente de este gobierno, ¿no? Acá tanto, en esto que voy a decir ahora están todos incluidos. Porque son los abusos de la escribanía del gobierno. Esto lo escribió María Belén Álvarez Echazú. Más de 160 legisladores nacionales viajaron al exterior gracias a la agenda diplomática del Congreso y recorrieron un total de 43 países con un presupuesto que llegó a los 8.200.000 pesos de viáticos. 82 millones de viáticos. Entre 2016, octubre de 2016 y octubre de 2017. Los destinos frecuentados fueron Estados Unidos y Panamá, y los motivos esgrimidos fueron desde participaciones en encuentros internacionales hasta festivales de cine. Casi 500 viajes realizados en todo el mundo. Estados Unidos fue el país más elegido a la hora de viajar al exterior. Los legisladores visitaron a Estados Unidos en 74 oportunidades, en su mayoría por agenda de las Naciones Unidas. Pero la actividad más concurrida fue la elección presidencial que tuvo ganador a Donald Trump en noviembre de 2016. Para la ocasión viajaron en calidad de observadores, un total de 16 legisladores, 2 senadores y 14 diputados. A Estados Unidos lo sigue Panamá con 64 viajes, 47 a Chile y Alemania 28. A pesar de ser famosa por sus playas, la ciudad de Panamá fue frecuentada por los legisladores por ser la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Parlatino, un parlamento integrado por todos los parlamentos elegidos prácticamente en los países de América Latina. Con una gran cantidad de millas recorridas, los senadores gastaron un total de 3.100.000 pesos y lidera la lista de los que más gastaron la senadora Lucila Krexel del Movimiento Popular Neuquino con 260.000 pesos. Y la sigue Federico Pinedo de Cambiemos con 225, Rodolfo Turbey del PJ de Salta 201.000, Ángel Rosa de Cambiemos 185, Silvia Jacopo de Cambiemos 174. El ranking de gasto guarda la relación con la nómina de los senadores más que viajado durante el periodo evaluado. Ahora bien, en el caso de los diputados que gastaron un total de 5.100.000, si bien la diputada Margarita Stolbizer es la que más días sumó a su agenda internacional entre 2016 y 2017, la diputada Ana Galead del Frente para la Victoria es la que más gastó. Con un total de 28 días fuera del país, erogó la suma de 155.000, pasando por Chile, Panamá, El Salvador, Japón y Uruguay. Siguen a Galead en materia de gastos Patricia Jiménez de Cambiemos con 144.000, el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó de Cambiemos con 139, Stolbizer con 136 y Juan Carlos Villalonga de Cambiemos por 133.000. Entre la agenda de organismos internacionales se mezclan viajes con motivo de elecciones presidenciales, grupos de mitad de parlamentarios, audiencias con el Papa y hasta reuniones propias. El promedio de días de cada actividad es bajo. Hay viajes de un día y hasta de una semana, pero hay salidas de más días. Asimismo, en varias oportunidades viajan comitivas de 5 más legisladores de distintos bloques a una misma actividad.
De esta forma, por ejemplo, se encuentra registrado un viaje de la senadora Marta Agostini de Varela a Suiza por 12 días, con 20.000 pesos de viáticos. El motivo del viaje fue una cita del Comité contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Según pudo reconstruirse este diario, solo 2 días tuvieron como eje la Argentina y viajó por 12. Por su parte, la diputada Liliana Masure del Frente para la Victoria viajó en 3 oportunidades para festivales de cine. La legisladora, productora y directora de cine fue presidenta del INCA. En mayo de 2016 participó del Festival de Cannes en Francia, del ECMO Montevideo Uruguay en su calidad de productora, viajó a estos festivales en su calidad de productora, documentalista y diputada, y al Festival de Cine de Bucios en Brasil, lo que representaron 13 días de viaje y casi 50.000 pesos en viáticos. Ante las consultas por el motivo de viaje, no hubo respuestas. Pero por ahí no empieza el ajuste, ¿eh? El ajuste por ahí no empieza, ¿eh? A pesar de ser un periodista del sistema y que esta nota la tienen que haber visto lo que lee La Nación, es bueno decirlo porque hay mucha gente que no lee La Nación. Y es una de las pocas cosas que ha publicado. Generalmente Ulgo con Adamón tiene una visión un poco distinta de las cosas, ¿no? Parecería con cierta independencia. Él tituló el artículo Despertar Judicial, una radiografía de Comodoro Pi. Decile que lo voy a meter preso. El mensaje que llegó desde Comodoro Pi no daba lugar a matices o confusiones. El ministro de Justicia Germán Garabano había delineado sus planes para el Poder Judicial. Lo llamó Justicia 2020. Y entre sus propuestas se incluyó diluir el poder de los tribunales federales de Comodoro Pi. Es decir, de los 12 juzgados que deberían investigar al poder, pero que en la práctica se convirtieron en algo muy distinto. Mezcla de justicia, sí, pero también de negociaciones, arreglos, aprietes e impunidad. Por eso desde uno de los juzgados amenazados llegó la respuesta. Decirle que si sigue con eso lo voy a meter preso. Reiteró la voz como para que no quedaran dudas. Y como para continuar con la práctica habitual, el mensaje no viajó directo a los oídos de Garabano, sino que se envió a través de un tercero que jamás lo admitirá. Porque así funciona Comodoro Pi. Un lugar que conozco y recorro desde hace 15 años, porque un mensaje muy similar es que recibió Gustavo Vélez, cuando él también intentó ya por 2003 como ministro de Justicia diluir el poder de esos 12 jueces. Porque Comodoro Pi es un lugar donde a puertas cerradas algunos jueces hablan de rehenes cuando aluden a los funcionarios del gobierno de turno que figuran como imputados en sus juzgados. Un lugar donde jueces y fiscales, salvo excepciones, jamás quieren investigar el poder económico. Un lugar donde, salvo honrosas excepciones, los jueces y fiscales son procíclicos según muestran las estadísticas. Es decir, no investigan a funcionarios mientras detenta el poder. Por el contrario, le garantizan impunidad, pero lo pasan por encima en cuanto se marcha de la función pública. Un lugar donde un fiscal puede pisar una investigación durante años, pero en cuanto percibe que el funcionario perdió poder, llama a un periodista y le anuncia que pidió la indagatoria del hasta entonces protegido porque quiere pasar a los libros de historia como el primero que pidió su indagatoria. Un lugar donde los jueces pueden mandar al cadalso a un presidente, pero se sienten siempre en la picota. ¿Acaso por eso uno de los latiguillos directos del juez Rodolfo Canicó de Corral, cuando siente que lo acecha un peligro o que puede meter los dedos en el enchufe, es: ¿vos querés que yo le toque el bigote al tigre? Un lugar donde ciertos abogados desconocidos por el gran público gozan de llegada directa a ciertos jueces. Cualquier imputado que lo contrate y abone el contado honorario de 6 o más cifras en dólares verá cómo sus problemas se evaporan. Un lugar donde la Agencia Federal de Investigaciones se mueve en sus anchas tal como antes, en tiempos de Jaime Estiuso, se movía a sus anchas la CIDE. Donde periodistas, fiscales, jueces y hasta camaristas bromean que tal o cual juez se mueve con su propio código procesal penal.
Un lugar donde contados funcionarios judiciales avanzan en investigaciones sensibles, pero en el principio general es la impunidad. Un lugar donde la Cámara Federal de Apelaciones se divide en dos salas, y una es o era conocida como la Sala Independiente y la otra constante irónicamente como la Sala Racing. Un lugar donde los operadores son los interlocutores más preciados, porque llevan y traen mensajes, favores y prebendan, tales como cargos, ascensos, viajes y en ocasiones dinero. Un lugar donde los tribunales orales pisaron durante años los juicios por posibles delitos contra la administración pública, pero se despertaron a vislumbrar el cambio del ciclo político. Al punto que dictaron entre 2 y 4 condenas por año por estos delitos durante el kirchnerismo 2003-2014, según datos oficiales del Registro Nacional de Residencia. Pero treparon a 16 condenas solo en 2015, cuando el kirchnerismo se dirigía hacia la puerta de salida de la Casa Rosada. Un lugar donde el kirchnerismo quiso meter la cuña con la agrupación Justicia Legítima, jueces subrogantes, jueces ad hoc y más. Y un lugar en el que ahora Cambiemos quiere desplazar todo aquel que sea kirchnerista, pueda hacerlo o haya sido sindicado por otro, acaso por interés personal, como tal. Un lugar, como Doro Pi, donde se mezclan algunos de los mejores y peores profesionales del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, y que está lejos de ser la excepción. Esa pena a la manifestación va descarnada de cómo se administra justicia en el país. Una auditoría desarrollada por el Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura a pedido del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires y la ONG Será Justicia puso de manifiesto lo que hasta ahora se decía pero nadie demostraba con ejemplos. Expuso demoras injustificadas y desarrollos discrecionales de investigaciones, en particular sobre actos de corrupción, y en especial en los juzgados de Ariel Lijo y Radión Rafecas, quienes rechazaron las conclusiones. Ambos negaron cajonear expedientes y lamentaron la inexactitud de los datos. Costumbres y vicios similares se repiten en el interior del país y en la ciudad de Buenos Aires, así como también en otros fueros. Por ejemplo, en el contencioso administrativo federal, donde un puñado de camaristas y jueces tomaron el control en la sombra de todo lo que ocurre, o no debe ocurrir, en ese fuero. Un fuero en el que un operador almuerza junto con 2 periodistas, un camarista y un juez de ese fuero, y les pregunta a esos 2 magistrados de la nación quién es el jefe de ellos. Entonces ambos magistrados agachan su cabeza y dicen que él, el operador, es su jefe. Uno de esos periodistas fui yo. Un panorama complejo, sí, pero que no sería posible sin la uniencia de 3 factores determinantes: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura y el Poder Político, que decide sobre la base de sus propios intereses de clase, como ahora ocurre con la designación del nuevo defensor del pueblo o la propuesta en danza para reformar el Ministerio Público Fiscal. ¿Administrar justicia? Pocas veces es el objetivo. Este panorama se agrava con la falta de independencia real de la fuerza de seguridad y de los cuerpos de peritos. Ejemplo 1. Un juez federal que durante el kirchnerismo no sabía a qué fuerza federal convocar para un allanamiento porque descontaba que todas ellas la traían al gobierno y por tanto el investigado terminó convocando a 2 fuerzas. A la primera la envió a un lugar mientras él se marchó con la segunda 15 minutos después, al verdadero lugar por allanar, sin decirle nada a esa segunda fuerza a quien iban a allanar y el destino exacto del allanamiento, hasta que estaban a metros del lugar. Ejemplo 2. Un juez federal que convoca a los peritos calígrafos para que analicen las firmas volcadas en un documento comprometedor. 4 peritos de parte coinciden en que la rúbrica decisiva es de la acusada. El quinto, el único oficial, coincide. Pero el juez, parado a su lado, le remarca: no es cierto que no es verdadera, es falsa, ¿no? Insiste una y otra vez, hasta que el dictamen sale 4-1. 4 por la confirmación y 1 por la falsedad. Y el juez apoyó en ese voto solitario para sobreseer a quien debía sobreseer. El sistema judicial que tenemos fue diseñado por todos nosotros, magistrados, políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas, no para que el delincuente pague, sino para que el delincuente zafe.
No hay que pedir al objeto prestaciones para las que no fue construido, alertó el fiscal federal Federico Delgado en un libro que escribió junto con la periodista y politóloga Catalina de Díaz. Tan insertado está el chip político en este mundillo que los políticos no logran encuadrar a Delgado en sus cuadrantes. El kirchnerismo lo vio como un rebelde, ahora el macrismo lo acusa de ser kirchnerista. En la práctica es un antisistema, un electrón libre, algo que no cuadra para buena parte de la clase política. En nuestro sistema de administración de justicia conviven dos dimensiones, la legal y la real. Abundaron Delgado y Delía. Los concursos públicos, los méritos académicos, la honestidad, la probidad y la mesura conviven con los concursos armados, el plagio, el amiguismo, los contactos, las prebendas, etc. Es un secreto a voces, por ejemplo, que varios concursos para jueces fiscales estaban amañados. Un candidato que debía ganar no solo sabía las preguntas, sino que además se encargó él mismo de corregir su propio examen y el de otros. Por esto muchos interesados dejaron de inscribirse en los concursos. No quería con su inscripción convalidar un proceso fraudulento. Es decir, lo mismo que ocurre con ciertas empresas que evitaron y evitan licitaciones cuyo ganador se sabe de antemano. En el título del libro de Delgado y Delía es elocuente: la cara injusta de la justicia. Porque la justicia argentina es su propia enemiga. Pero no es el único libro que cuenta cómo funciona el sistema judicial. Acá no pasa nada. La corrupción del sistema judicial argentino contada desde adentro es el título de que escribieron otros dos veteranos de tribunales penales, el ex juez Mariano Vergés y la ex secretaria Adriana Galafasi. Ningún gobierno de los últimos 30 años intentó mejorar el sistema de justicia. Por el contrario, todos intentaron colonizarlos. El actual no es la excepción, alertaron. Vergés y Galafasi son pesimistas. Hoy es tarde. Acomodado el gobierno después de un año de mandato, también aprendió que es mejor no hacer olas en la justicia federal. No sea cuestión que se desempolve una causa o se inicie una nueva, porque todos tenemos un muerto en el placar. ¿Es entonces este gobierno igual al anterior? Es una pregunta todavía abierta. El tiempo lo dirá. A medida que los actuales funcionarios y los eventuales escándalos obliguen a la Casa Rosada a definir qué camino quiere seguir con los propios, aceptar las consecuencias de una verdadera reforma sistemática o optar por el gato pardismo. Por ahora, otro periodista veterano de los pasillos tribunales, Tato Young, es quien hundió más el cuchillo con el libro negro de la justicia. Se centra en los 12 jueces federales de Comodoro Pi, donde el hermano de un magistrado compra y vende favores. A un juez le adulteran con ironía el nombre para incluir la palabra coima y todos aplican la lógica del gatillo. Es decir, acumular causas para apuntar a políticos y someterlos. Los rehenes otra vez. Rehenes que pueden sentirse liberados, pero que luego pueden caer otra vez. Como cuando el entonces juez federal Roberto Servide sobreseyó en un trámite expresa al matrimonio presidencial Kirchner. Decisión que no apelaron los fiscales y quedó firme a fines del 2009. Pero que él mismo ofreció abrir alegando cosa jugada y rica, es decir, que lo engañaron, a cambio de que el nuevo presidente Mauricio Macri no intentara removerlo. Esta es la justicia. Vamos a hablar de un segundito de los que votaron en masa a Macri, los jubilados, que son los variables del ajuste. En realidad no es una reforma previsional, es una modificación maliciosa del índice de movilidad. En menos, no es otra cosa que un parte de la vetusta ley. Con él el gobierno ahorraría 114.000 millones de pesos que saldrían de las jubilaciones y pensiones. Ya se ha calculado que implicaría una disminución del 10% en las remuneraciones el año que viene, con respecto al aumento previsto para el próximo mes de marzo. La situación real de los jubilados se manifiesta con toda seguridad en el ataque despiadado del ANSES, que es constante y de una insólita tenacidad. Lo dijo el anterior director Diego Bossio, cuando en una respuesta a una recriminación del presidente de la Corte, Lorenzetti, le contestó oficialmente que su mención en el ANSES
era la defensa del Estado contra el ataque de los jubilados. No lo dice directamente su actual director Emilio Gazabilbaso, pero su actuación es de mayor violencia, pues ataca hasta un fallo de la Cámara de la Previsión Social que dictaminaba la inconstitucionalidad del pago del impuesto de la ley de las ganancias a los jubilados. Sus últimas recusaciones realizadas desmedidamente, sin ton ni son, no fueron aceptadas por la Cámara Previsional por obstaculizar la Administración de Justicia. Lo que no se dice, no se comenta, no se critica, es que a estas propuestas de rebaja sustancial de salarios de jubilados se suma la deuda que tiene el gobierno con 250.000 jubilados que con sentencia firme no tienen el pago ordenado por ley. A tal punto ha llegado la impunidad del mismo gobierno que sus abogados comienzan a insinuar que dentro del país la deuda del gobierno para el Seguro Social no debe ser pagada. Un buen ejemplo para la ciudadanía. Ahora, ese plan de lucha que del gobierno contra los jubilados, el gobierno inaugura una nueva clase pasiva, que es aquella que por no tener los aportes completos y haberse acogido a una moratoria, no tienen derecho al 82% móvil. Como este gobierno siempre cubre a las empresas evasoras, lo que hace con ello es blanquear a los empresarios que no abonaron los aportes jubilatorios. Porque casi la totalidad de los jubilados a quienes le faltaron 6 o 7 años de aportes, por el cual se tuvieron que meter en una moratoria, corresponden a sus primeros años de trabajo. Hace 40 años, un empresario que tenía un empleado de 20 años no le aportaba absolutamente nada, puesto que cuando le llegara la fecha para jubilarse, él ya estaría muerto o su empresa cerrada o vendida. De esto Macri conoce y bastante. No en vano le encontraron anomalías con sus empleados en inspecciones en la construcción de autopistas, por ejemplo. Para este gobierno, cuando la disyuntiva está entre un empresario y un empleado, no tiene ninguna duda. El empresario tiene todos los derechos, el resto, ninguno. Acá hay un hecho que ha pasado desapercibido. Y cuando las cosas pasan desapercibidas, es cuando uno empieza a sospechar por algo que están tapando. Y la muerte del fiscal español en Buenos Aires. Los conspiranoicos, como no le creemos a nada al sistema, y cuando vemos que a una noticia se le da poca trascendencia, paramos las antenas. Es el caso de la muerte en Buenos Aires del fiscal general del Estado español, José Manuel Maza. En plena batalla judicial contra sediciosos catalanes y en medio de la polémica sobre la injerencia rusa en el proceso soberanista de Cataluña, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha muerto en una clínica de Buenos Aires en la que estaba siendo atendido de un proceso de infección, según ha confirmado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. El malogrado jurista gozaba de una buena salud, tenía diabetes, pero estaba controlado. ¿Estamos ante un suceso militar de Alberto Nisman o al de Víctor Yushchenko? ¿Despejará su muerte el camino para el nombramiento de un fiscal progresista que sirva los intereses de los golpistas catalanes? No hace un año que fue nombrado fiscal general de Estado. Desde ese puesto ha tenido que hacer frente a la campaña secesionista en su peor momento, con la ley de ruptura y la declaración unilateral de la independencia. A Maza no le tembló el pulso y cumplió su aviso. La Fiscalía interpuso una querella por rebelión contra los líderes independentistas, firmada por él mismo como fiscal general. Estas dos querellas han provocado el encarcelamiento de 9 consejeros de la Generalitat y la huida de Carles Puigdemont. Maza afrontó este desafío a los pocos meses de llegar a las facturas fiscales y aguantó hasta la proclamación de la independencia para actuar por rebelión, el delito más grave. Lo curioso del caso es que el cadáver de José Manuel Maza será enterrado sin ser sometido a autopsia. Según se ha anunciado el embajador de España en Argentina, Javier San Domingo, por orden del gobierno de Madrid. El motivo de la decisión es que la causa de la muerte es natural y además en un hospital. Buena clínica Basta Rica. Ha insistido el embajador porque la autopsia no es necesaria. Es más que obvio
que si esta mafia corrupta y extremadamente criminal que tenemos en el gobierno español no quiere hacer la autopsia a alguien tan importante como Massa, es por algo. El fiscal general del Estado español, José Manuel Massa, muerto ese sábado en Argentina, y según informa la emisora RAC1, podría haber sido un error en el tratamiento de la enfermedad que sufría. El fiscal murió por una septicemia, un estado inflamatorio grave en todo el cuerpo que se produce cuando la infección de un órgano en un órgano concreto pasa a la sangre y se extiende. En su caso empezó por el riñón. Quizá en estos momentos a dos bandos, gobierno independentista de la Generalitat, les interesaba quitarse del medio a alguien tan cerrado y obtuso. Unos para tratar de sacar de la cárcel o mejorar las condiciones de sus políticos detenidos y otros presos políticos, y los otros por cálculos de imagen externa a nivel internacional, donde los presos políticos provocan urticaria, y para reforzar sus posibilidades electorales de cara a justificar su planeado pucherazo del 21 de diciembre. Sí, lo advertimos ahora de forma clara y contundente, el gobierno está ya organizando un pucherazo electoral con su empresa Indra. Curioso, ¿no? Y para dar la nota, pasó en Argentina. Bueno, vamos a ver la computadora. Vamos a hablar del tema este del submarino. Para hablarlo del submarino, tenemos que remontarnos un poco a algunas cosas que da la impresión que los argentinos no hemos aprendido. Nosotros hemos combatido en la guerra de Malvinas contra un pueblo guerrero, que es Inglaterra, respaldado por otro pueblo guerrero, como es Estados Unidos. Esos pueblos guerreros, cuando uno combate contra ellos, tienen una facultad muy curiosa, que ellos honran sus muertos. Le ponen la bandera, le tocan el responso, pero no lloran sus muertos. Esa es la diferencia con la que tenemos nosotros, pero nosotros no aprendemos eso. Entonces ahora pasa con eso que ha desaparecido el submarino con 44 tripulantes adentro. Y hay que empezar a analizar determinadas cosas con respecto a esto, el contexto y el lugar. No quiero ir diciendo lo que está circulando por internet porque no se puede comprobar. Pero los que siguen internet, varios de los que me siguen a mí, saben lo que está ocurriendo por internet. Vamos a tratar de explicarlo de la forma más o menos razonable que se pueda decir. Lo primero que tenemos que saber es que el submarino estaba andando sobre el límite de lo que es el mar argentino, lo que es la plataforma marítima argentina, sobre el límite, porque justamente estaba custodiando la pesca ilegal sobre aguas territoriales. El hecho de circular sobre el límite, lo primero que tenemos que pensar que a muy poca distancia de donde está circulando el submarino, tiene cientos de barcos extranjeros de todos los países del mundo. Hay chinos, hay coreanos, hay polacos, de todo hay ahí. Y lo que no sabemos es si esos centenares de barcos pesqueros son todos pesqueros. Punto uno. Si no, habrá un otro barco que está camuflado como pesquero. Y si no, abiertamente también había que averiguar si no hay un barco de guerra custodiando sus barcos pesqueros. Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta que en esa misma línea, en ese mismo límite, del otro lado tenemos a nuestro enemigo de toda la vida, que es Inglaterra, que está en Malvinas. Entonces, a partir de allí, nosotros tenemos que empezar a analizar la desaparición del submarino también desde ese punto de vista. Puede ser accidente, puede haber pasado alguna cosa común, fuera de lo común dentro del barco, no lo sabemos.
Puede haber sido saboteado en tierra, no en tierra, pero cuando estaba por partir de Tierra del Fuego. No sabemos. Estamos hablando de el mejor equipado de los 3 submarinos que tenía en Argentina, porque ese submarino fue parado y reparado a pleno, y no solamente reparado a pleno cuando se lo sacó de circulación, entregado por los astilleros en 2014, sino que se lo equipó técnicamente, tecnológicamente, prácticamente ahora, porque 2014 ahora son 3 años. Era el submarino mejor equipado. Quizá uno puede pretender que es un casco viejo del 85, pero quizá lo que estaba dentro no era el 85. Estamos hablando del submarino mejor equipado de la Argentina, y justamente ese es el que tiene el problema. Tampoco podemos obviar el contexto político actual, donde hemos venido hablando permanentemente del Plan Andimia, de la primavera latinoamericana que se puede estar preparando, donde empiezan a haber pujas de los dos bloques acá, porque el bloque soviético sabemos que está sobre Venezuela, sabemos que está negociando con México, Brasil está en el BRICS, tenemos una base de China en Neuquén, la mayoría de los pesqueros que están en la zona limítrofe son chinos. Es decir, hay todo un contexto, el problema mapuche en el medio, la división argentina. Dentro de ese contexto se puede dar cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. Y esta gente, nuestros enemigos tradicionales, tanto los ingleses como los norteamericanos, lo hemos dicho en este programa, ayudando a la fuga de todos los terroristas del ISIS, permanentemente vienen haciendo falsas banderas para provocar hechos determinados en su propia estrategia de dominación mundial. No con esto estoy asegurando que este ha sido el caso, ni que mañana por ahí aparece el submarino con todos los tripulantes vivos. Ojalá así sea. Pero no podemos, bajo ningún punto de vista, desvincular esto. Hoy a la mañana discutía con una persona, justamente por eso que yo dije al principio de esta nota, de que nosotros lloramos los muertos y los países guerreros no los lloran, los honran pero no los lloran, lo ven como algo necesario para sus propios fines. Lo que pasa es que Argentina no tiene fines. La Argentina es un país sin brújula, va para cualquier lado, no tiene ningún fin determinado, no tiene un norte trazado, vamos hacia ahí. Es un país que anda a la deriva. Entonces, claro, este hombre hacía hincapié en la barbaridad que dijo ayer el comité acá de la ciudad de Buenos Aires de Unidad Ciudadana, sí, realmente una barbaridad tremenda lo que dijo. Hacían otra también impresentable de Iglesias, Fernando Iglesias del Cambiemos, también una barbaridad, estupideces que dijo. A uno que otro progre también diciendo, bueno, son los mismos militares de la subversión. Y ahí en ese espectro tiene los tres, ¿no? Está Unión Ciudadana, está Cambiemos, están los progresistas. Se da cuenta de la ceguera que tiene la Argentina. La Argentina es un país ya en vías de destrucción. Es un país que ya está determinado. Acá ya no hay que ponerse a plantearse cómo va a ser desguazado, sino cuándo. ¿Cuándo? Es un país que no tiene bajo ningún punto de vista absolutamente nada, ningún tipo de apego de nada. Ya al argentino no le importa absolutamente nada más que pasarla más o menos bien. Y yo pensaba estos días, digo, no he visto a nadie que salga a poner una vela en algún lugar por esa gente que está abajo del mar.
como si lo fueron a poner en la morgue cuando trajeron el cuerpo de Maldonado para la autopsia. Ninguno llamó a realizar una oración. Ninguno llamó a una concentración en alguna plaza de Buenos Aires para hacer no hablo de una misa, pero sí un reconocimiento. Nadie llamó absolutamente nada. Y yo pensaba una cosa tonta y absurda, quizá que sea también así. Digo, a ver, hay un montón de parientes que están ahí en la base de submarino en Mar del Plata, que es, claro, por supuesto, con todo el drama tremendo que tiene de no saber qué pasó con sus familiares. Y por ahí nomás, por el puerto, ayer pasaba una maratón de gente que venía corriendo por Mar del Plata, en un día de periodos largos. Y yo pensaba, la gente que está dentro de la base de submarinos mirando hacia afuera y ve cientos o miles de personas corriendo felices, es la demostración cabal de que es un país totalmente desarticulado. Puedo repetir, yo no puedo decir las informaciones que uno tiene. No las digo fundamentalmente porque no tengo una base sólida para decirlos. Si la persona que me la pasó no la quiere firmar él, no la voy a firmar yo tampoco. Están llegando por ciertos lugares distintas versiones, no es la misma que llega. La misma que llega por varios lados, sí, pero están llegando otras versiones ahora. Yo les voy a decir una sola cosa y con eso termino. Si el submarino no aparece, estamos ante un hecho, digamos, cuasi perfecto, porque estamos hablando de algo que a lo mejor no se lo puede rescatar nunca, y por lo tanto no sabremos nunca qué es lo que pasó. Si no se lo saca de abajo del mar, nunca podremos saber qué es lo que pasó. Jamás. Y lo que sí estoy cuasi seguro, cuando uno leyó en las condiciones que estaba ese submarino, cómo fue terminado, todo lo que estaba hecho, no estaba siendo forzado en su marcha. Si este submarino no aparece, estamos ante un acto de guerra. Y aquellos estúpidos que dicen que la Argentina no tiene fuerzas armadas porque no tiene hipótesis de conflicto, tenemos el 40% del territorio que está a punto de perderse. Si eso es no tener hipótesis de conflicto, no sé a qué se refiere. Dios quiera que aparezcan, porque son seres humanos, porque son argentinos, porque son inocentes. Pero esto, para mí, es un acto de guerra, de provocación, de parte de la estrategia final de Pranditia. Buenas noches.